Hi everybody. Buenas tardes a todos. Honestamente, me impresionan los resultados que pueden lograr las familias con esfuerzo y tesón, y es un placer para mí estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros. En estos próximos minutos voy a tratar de simplificar un poco la genética para explicarlo bien a todos, y voy a pasar a dar las explicaciones en español. Genética, cuando hablamos de enfermedades raras y genéticas, pero muchos de nosotros nunca habíamos oír de genética hasta que se hace un diagnóstico en la familia o hasta que nos dedicamos a ello. Las siguientes ponencias serán realmente muy técnicas y hablaremos sobre tecnicidades, pero hay muchos de nosotros que quizás necesitamos una base genética, una información general para acabar de entender el resto. Muchos estamos perdidos cuando hablamos de genética. Tenemos muchas preguntas. ¿Qué es una enfermedad genética? ¿Qué es una enfermedad minoritaria? ¿Qué es un síndrome? Intentaremos responder algunas de estas preguntas en los siguientes minutos. Pero cuando hablamos de genética, lo primero de todo es saber que tenemos un código genético, un libro de instrucciones donde todos nosotros tenemos todas las instrucciones para que el cuerpo se forme en estructura, físicamente, lo que vemos, y para que funcione como tiene que funcionar. Un adecuado crecimiento, un adecuado neurodesarrollo, que tengamos defensas, que tengamos la tensión bien, el azúcar bien. Si hay problemas, bien en el primer área físicamente o en el segundo, que es la función, debemos pensar si puede haber un error en el código genético, en la base, en las instrucciones, que facilite y predisponga que haya problemas, síntomas y enfermedades. ¿Dónde está este código genético, este libro de instrucciones? Pues dentro de la célula está compactada toda la información genética. Si hacemos un símil sencillo para que sea alcanzable para todos y accesible, tenemos el ADN, que es como si fuera una gran enciclopedia compactada, y en la enciclopedia hay muchísima información, ¿no? Existen dos tipos de ADN, el nuclear y el mitocondrial, y nos centraremos en todo momento en el nuclear, porque la entidad genética que nos ocupa estos días corresponde al gen ZNNB1, que está localizado en el ADN nuclear, en el genoma nuclear. Entonces, si volvemos a la idea de que nuestro ADN es una gran enciclopedia, vemos todos estos cromosomas, y los cromosomas serían los tomos de la enciclopedia. Es una forma que tiene el ADN para organizarse mucha información, y para que la célula disponga de ella y la tenga accesible, la ordena para que sea fácil acceder. Entonces hay 46 cromosomas, que serían 23 pares. La mitad viene de origen materno y la mitad paterno. Todos nosotros tenemos dos copias de información genética, una proveniente de la madre y otra proveniente del padre, y luego cada uno de nosotros generamos más información genética que puede ser distinta. Vale. Si pasamos a la siguiente, el gen ZNNB1 se localiza en el cromosoma 3. Esto lo veremos después a la hora de hacer diferentes estudios genéticos, ¿no? Cuando vemos los informes, cuando vemos en dónde se localiza y a qué corresponde, tenemos que tener esta idea clara. Por tanto, si cogemos un cromosoma, que sería un tomo de esta gran enciclopedia, y la vamos deshilachando, la vamos estirando, la vamos descompactando, acabamos viendo la doble cadena de DNA, hélice, que eso sí que todos conocemos y que puede sonar a ciencia ficción, pero que podemos llegar a leerla. Todas estas letras, estos nucleótidos, corresponden al propio código genético, y tenemos técnicas disponibles para llegar a leer incluso este tamaño de nucleótidos, estas letras, que nos harán reconocer o identificar y diagnosticar enfermedades genéticas distintas. El gen serían los capítulos que tenemos en nuestra gran enciclopedia. Realmente el gen sería la instrucción que después sufrirá cambios distintos para llevar a cabo las funciones que necesita la célula y el organismo. ¿Cuántos genes hay? Existen 25.000, 27.000, depende de las fuentes, y a día de hoy todavía solo se conocen 15.000. Por tanto, aunque tengamos ciencia y lleguemos a realizar muchísimos estudios y vamos avanzando mes a mes y año a año, todavía quedan más de 10.000 genes por descubrir. Ya no tener todo el conocimiento de cada uno de ellos, sino que saber que existen realmente y que pueden tener enfermedades distintas asociadas. El propio gen, el propio capítulo del libro de instrucciones también tiene diferentes partes. Estoy segura de que muchos de vosotros, cuando habéis cogido un informe genético, pone exón, pone intrón. Son zonas que tiene dentro del gen, apartados distintos que tiene el gen, y que todos ellos son importantes para el correcto funcionamiento. Durante muchos años
Se ha pensado que el exón era la parte importante del gen porque es una zona codificante y que el intrón no tenía ningún tipo de valor. A día de hoy ya sabemos que también son zonas importantes que participarán en la regulación y que alteraciones en estas zonas también pueden tener su repercusión. A grandes y muy grandes rasgos y para acabar de entender qué es lo que buscamos, podemos buscar alteraciones genéticas. Si las dividimos por tamaño, podemos ver grandes alteraciones genéticas o más pequeñas. Y depende del tamaño de alteración genética que sospechemos, la técnica a utilizar va a ser diferente. Dentro de las variantes puntuales, que son las alteraciones más pequeñas a nivel del nucleótido, que son estas letras que os he enseñado antes, hay diferentes tipos. Algunas son sinónimas, no cambian la proteína o el aminoácido, otras son missense, nonsense. Todas estas palabras quieren decir diferentes tipos de variantes puntuales, diferentes tipos de alteraciones genéticas. Y dentro del gen CTNNB1 lo más habitual es tener variantes puntuales, variantes a nivel de nucleótido, cambios de una sola letra o de varias suponen la alteración en este gen y por tanto en la proteína y por tanto en su función y puede llegar a tener síntomas. También a veces pueden existir alteraciones genéticas en ciertas zonas del gen que no suponen ningún problema. ¿Qué diferentes estudios genéticos existen? Pues como os decía, depende del tamaño, se escogen unas pruebas genéticas u otras y depende siempre de la valoración que se hace en las consultas. ¿Dónde se hacen los estudios genéticos? Es otra gran pregunta que os podéis hacer muchas familias porque cuando empiezan a haber problemas no siempre desde el inicio se hacen estudios genéticos. Los estudios genéticos se hacen principalmente en servicios de genética o en servicios también de neuropediatría, porque es una especialidad donde han trabajado mucho con la genética, pero desde el centro de salud, el pediatra, otros especialistas deben conocer que se pueden acceder o que se puede derivar a estas familias a hacer este tipo de pruebas. Si los otros profesionales desconocen que esto se puede hacer, el diagnóstico se puede demorar. Y como sabéis, muchos de vosotros habéis tardado meses, incluso años, hasta tener un diagnóstico genético. Bien porque la derivación ha necesitado más tiempo, bien porque no se disponía de este tipo de estudios genéticos o porque poco a poco también se han descubierto nuevos genes y tardamos en llegar a un diagnóstico definitivo. Cuando hablamos de alteraciones genéticas grandes a nivel de cromosoma, hacemos estudio de cariotipo. Cuando vemos si faltan trocitos más pequeños o sobran a nivel de cromosomas, hacemos el estudio de array, que descartamos deleciones o duplicaciones. Y cuando queremos estudiar genes, leer el propio código genético, tenemos distintas pruebas. Hemos dicho que existen 25.000 genes. Si tenemos sospecha de un único gen concreto, estudiaremos el gen concreto, pero esto es muy difícil. Hay muchos genes que pueden dar síntomas similares, enfermedades solapantes, y que no es rentable ir de uno en uno hasta llegar a 25.000. En muchas ocasiones se hacen paneles, que son un conjunto de genes, varios genes que pueden dar los mismos síntomas, y en otras ocasiones se hace exoma, que es el estudio de todos los genes que se conocen a día de hoy. En cuanto a la herencia de los genes, existen distintas herencias, la dominante, la recesiva y las ligadas a cromosomas sexuales, que estas no entraremos en ellos. El gen CTNNB1 es un gen dominante. ¿Qué quiere decir esto? Todos los genes hemos dicho que tenemos dos copias. En los genes dominantes es suficiente con tener una de las dos copias alteradas para que esto suponga un problema y puedan existir síntomas. Sin embargo, en los genes recesivos sería necesario que ambas copias del gen estuvieran afectadas. Si fuéramos portadores y tuviéramos una única alteración, seríamos portadores asintomáticos y necesitaríamos las dos para tener los síntomas o la enfermedad. Como os decía, el gen CTNNB1 es un gen dominante. Si pasamos a la herencia, que siempre que hablamos de genética hablamos de dónde viene este cambio genético, de dónde viene esta alteración identificada. Pues cuando en un paciente, en un niño o un adulto encontramos una alteración genética, el siguiente paso es estudiar a los progenitores. Si bien decimos que una copia de la información genética viene del padre y una de la madre, pues bueno, vamos a ver de dónde viene esta alteración genética. A veces puede ser heredada, viene de la madre o viene del padre. Y sin embargo, otras veces el estudio de los padres es normal. Eso quiere decir que la alteración genética se ha producido propiamente en el paciente. Esto quiere decir que los padres no tienen la alteración genética y no haría falta estudiar a hermanos, no habría riesgo de que hubiera más descendientes afectos. Cuando una persona sí tiene una alteración genética, a la hora de transmitir las copias de la información genética a la descendencia, bien se transmite una copia o la otra y por tanto habría un 50% de riesgo de transmisión a la descendencia.
¿Esto por qué es importante? Porque muchas familias pueden tener un niño con una alteración genética y siempre existe la preocupación de si puede haber otro hijo afecto, o si el hermano puede llevar la alteración genética, o si se tiene que estudiar el resto de la familia y si hay riesgo de que esto vuelva a ocurrir si la pareja tiene más hijos. Si los padres no tienen la alteración genética, el riesgo de recurrencia es menor al 1 o 2%. Y os preguntaréis, ¿por qué no es del 0 si hemos dicho que esto ocurre en el paciente? Porque igual que hubo un espermatozoide, un óvulo que llevaba la alteración genética, no podemos estar 100% seguros de que esto pueda volver a ocurrir o que haya algún otro espermatozoide óvulo que también lleve la alteración genética. En estos casos, aunque el riesgo sea muy bajo, se ofrece un diagnóstico prenatal, es decir, un embarazo espontáneo de la pareja, y en las semanas 12-16 de embarazo se puede hacer un estudio directo en líquido amniótico o en biopsia corial para estar 100% seguros de que el bebé no lleva la alteración genética. Sin embargo, en una persona que sí tiene una alteración genética, estamos hablando de cualquier enfermedad genética que uno puede ser portador, las técnicas que se ofrecen son distintas. Si queremos evitar transmitir la alteración genética a la descendencia, se ofrecen técnicas de reproducción asistida. Se pueden ofrecer técnicas de diagnóstico pregestacional, es decir, y preimplantacional. Se interviene a la mamá, se extraen algunos óvulos, se extraen espermatozoides del papá, se unifican en el laboratorio, se hace estudio a los embriones, se escogen aquellos que no llevan la alteración genética para implantarlos en el útero de la mamá y así evitar que haya más familiares afectos cuando tenemos una familia con enfermedades genéticas. Simplemente eran unas pequeñas pinceladas para que todos supiéramos de qué se trata la genética en general.